Hola amigos. En alguna ocasión, Franz Kafka dijo, si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Y esto aplica muy bien para el autor que vamos a tratar en esta ocasión. Se trata de la vida y obra de Robert Darnton. Comencemos. Robert Darnton nació en Nueva York en 1939. Realizó sus estudios en la Universidad de Harvard y en 1964 obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. En 1982 recibió una beca MacArthur y en 1999 fue elegido presidente de la American Historical Association. Desde el año 2007 es director de la biblioteca de la Universidad de Harvard. Considerado uno de los mayores especialistas en historia de la Francia del siglo XVIII, Darnton es un pionero en el campo de la historia del libro, además de ser uno de los fundadores del proyecto de difusión bibliográfica Gutenberg. Ahora hablemos un poco de sus libros. 1. La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, editado en 1999. Esta obra trata de una serie de ensayos elegantemente escritos por Darnton, donde exhuma las extrañas y maravillosas visiones del mundo de la gente ordinaria y extraordinaria que habitaba Francia en la época de la Ilustración. Al combinar las técnicas e ideas de la antropología con el arte narrativo del historiador, Darnton evoca lo exótico y el lugar común en la cultura del siglo XVIII francés. Para ello, invita al lector a examinar detenidamente cuestiones como por qué un grupo de artesanos parisienses encontraba tan divertida una matanza de gatos. 2. El coloquio de los lectores. Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores del año 2003. Los temas abordados en este libro van del sentido que los lectores le dieron a las populares y perseguidas novelas pornográficas del siglo XVIII a una persuasiva y documentada defensa del pensamiento ilustrado, de la escritura de los olvidados libros de lugares comunes, a la de los títulos dedicados a las vidas privadas, que a la postre minaron la legitimidad de la corona, de la reconstrucción de la carrera literaria de un filósofo cualquiera, a las nuevas pistas para la historia del libro, de la vida social de Jean-Jacques Rousseau, a la amarga raíz literaria de la Revolución Francesa. 3. Edición y subversión. Literatura clandestina en el antiguo régimen, editado en el 2003. Es una obra maravillosa donde Darnton, gran especialista en la vida intelectual del antiguo régimen, nos acerca a ese universo radical, crudo y visionario, lleno de inteligencia filosófica y perspicacia política. 4. El negocio de la ilustración, historia editorial de la enciclopedia, editado en el 2006. Trata de la historia de las ediciones que entre 1750 y 1800 convirtieron a la enciclopedia en una obra ampliamente difundida y que tiene todo el nervio de un relato de ficción y la solidez de los trabajos académicos que marcan un hito en su disciplina. Este es un gran libro sobre un libro aún más grande. Los bestsellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, editado en el 2008. Darnton demuestra en esta obra que los bestsellers antes de la Revolución, pese a su ilegalidad, o más bien gracias a ella, eran los libros más peligrosos y escandalosos, porque atacaban abiertamente al rey, por predicar el ateísmo o por ser pornográficos, y todos ellos contenían un mensaje político y una idea general de la política. 6. El beso de la Muret. Reflexiones sobre historia cultural, editado en el 2011. En este libro, Darnton presenta una deslumbrante colección de ensayos sobre historia cultural sin notas al pie de página. Con ingenio, compasión y erudición, logra establecer un diálogo entre el pasado y el presente, los muertos y los vivos, él mismo y los lectores, con la ambición de entender el sentido de la vida, no a través del vano esfuerzo por proveer respuestas definitivas a los grandes acertijos filosóficos, sino ofreciendo el acceso a las respuestas que otros han dado siglos atrás, tanto en las rondas diarias de sus existencias como en la organización formal de sus ideas. 7. Censores trabajando, de cómo los estados dieron forma a la literatura, editado en el 2014. En este libro, Robert Darnton estudia el funcionamiento de la censura en 3 espacios y 3 tiempos distintos, o, en otras palabras, en 3 sistemas autoritarios diferentes,
la Francia borbónica del siglo XVIII, la India británica del siglo XIX y la Alemania oriental comunista del siglo XX. Y por último, El diablo en el agua bendita o El arte de la calumnia de Luis XIV a Napoleón, editado en el 2014. Darton nos ofrece un excelente estudio sobre el bajo mundo de las publicaciones literarias de la Francia del siglo XVIII, con un interesante análisis sobre su utilización para publicar difamaciones y calumnias. Al desentrañar el arte de la calumnia, Darton nos muestra una pieza clave en el pensamiento y la acción de la Francia que transitó del antiguo régimen al imperio napoleónico. Espero que la información compartida les haya gustado y servido. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego.